porque hay una noticia muy positiva. La ONU ha señalado que el Perú ha logrado avances muy importantes en la lucha antidrogas. Por cierto, la más exitosa de los últimos 14 años. Se ha reducido el espacio cocalero por segundo año consecutivo, así que hemos invitado a Flavio Mirela, representante de la ONU, precisamente en esta lucha. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, encantado. ¿Qué significa este importante avance que logra el Perú? Yo creo que es una excelente señal. Se está siguiendo objetivos muy concretos en cuanto se establecen en el Plan Nacional del 2012 al 2016. Se marca también una pauta importante en cuanto a las inversiones hechas por el propio país en esta lucha. Y los resultados se están viendo. Estamos viendo que hay una reducción de espacios que antes se dedicaban a actividades ilícitas. Se está viendo también que hay actividades muy importantes en cuanto a reestructurar la lucha para controlar el desvío de insumos químicos. Y yo creo que son señales importantes, pero siempre van más cosas que hacer, porque el narcotráfico no descansa. Y además que es una lucha que no solo está impregnada en este ilícito, digamos, de una ciudad, de un pueblo ligado al terrorismo, ahora lo vemos vinculado incluso en la política, ¿no? Y eso da malas señales. Yo creo que eso son lecciones que hay que aprender muy rápidamente, porque cuando vemos que hay intenciones, incluso posibles incursiones del narcotráfico en la política, esto destruye la confianza que puede haber en procesos electorales, eso destruye también la confianza que puede haber después en una gestión. Entonces, mejor prevenir. Y creo que hay indicaciones incluso de que ahora con la revisión de listas se puede llegar a determinar cuáles son, digamos, personas que pueden haber tenido sentencias. Pero tomando en cuenta que son alrededor de 12.000 puestos en contención y que hay más de 100.000 postulantes, eso significa que tiene que haber un compromiso de los partidos políticos, eso significa que tiene que haber un proceso de filtración de todos los candidatos. Eso significa que eso no termina con el proceso electoral, sino que eso tiene que continuar después de haber sido elegidos para un puesto, con mayor veeduría también de la población. Y filtros de los propios partidos políticos. Vamos a hablar de ese tema más adelante para centrarnos en esta buena noticia y quizás que nos cuente esta experiencia o cómo analiza el camino que ha tomado el Perú. Hoy vemos muchos programas de reconversión, muchos programas alternativos a la hoja de coca que nos dan cuenta de que las cosas están cambiando, pero también hay que señalar que esto requiere de un proceso de acompañamiento, porque imaginamos que para el campesino, para el hombre de campo, cambiar de forma radical su vida tampoco es fácil, no es un proceso tan sencillo. No es sencillo porque ha habido una cierta dependencia en esos cultivos ilícitos. Y cuando hablamos de personas que han previamente desarrollado toda una vida y más de una generación en algunos casos en ese cultivo ilícito, y pasar a lo que es un proceso lícito donde se tiene que hablar ya de calidad, de acceso a mercados, eso significa que sí, la asistencia técnica es muy importante. Por eso pensamos que la participación de los ministerios en el desarrollo de actividades de asistencia técnica es sumamente importante. Otorgar financiamiento, claro, con ciertas condiciones para que pueda integrarse mucho más a la cadena productiva del país, facilitar lo que es infraestructura, eso sí que también es un aspecto importante para que los productos, y ahora vemos incluso que hay más espacio, digamos, dedicado a cultivos alternativos de alta demanda a nivel internacional que la misma coca. Pero no nos olvidemos, la coca sigue presente y la coca sigue atrayendo precios importantes. Entonces, por eso hay muchos frentes en los cuales hay que trabajar a la vez para hacer que estas actividades ilícitas no tengan una influencia ni sea un factor de atracción para más personas. Pero el hecho de que en los últimos años se estén logrando avances exitosos nos da cuenta que hay un trabajo que no solo viene quizás de un gobierno temporal que son 5 años, ¿no? Y también nos lleva a pensar que es un trabajo que necesita toda una cadena, así como una cadena de producción que trascienda gobierno a gobierno, más allá de una política de un determinado gobierno, una política de Estado.
como cualquier industria, el narcotráfico busca diversificarse y adaptarse a las condiciones del mercado. Entonces, cualquier estrategia que se lleve adelante tiene que tener una continuidad y también tiene que ser revisada de vez en cuando para ver si está acorde a la realidad. O ajustar algunos aspectos. Por supuesto. Entonces, por eso vemos de una manera muy positiva, por ejemplo, que la SUNAT ahora tiene un papel protagónico en lo que es el control de insumos químicos, pero no termina ahí. Hay otros aspectos que sí hay que ver. Por ejemplo, este país tiene más de 10.000 kilómetros de fronteras, más de 3.000 en términos marítimos y más de 7.000 en términos con los 5 vecinos que tiene el Perú. Eso significa que hay desafíos. Hay desafíos, por ejemplo, en cuanto al movimiento de no solamente drogas, sino que cualquier producto que puede prestarse a nivel de contrabando para facilitar el narcotráfico. Eso significa que hay que fortalecer algunos aspectos de control de frontera. Eso significa que hay una exposición abierta que la puede explotar el narcotráfico. Pero creo que con los pasos que se están dando, con una presencia en estas zonas donde prácticamente anteriormente se podía percibir como que no había quizás un mayor interés, ahora vemos que se puede revertir y eso significa, como bien me he señalado, una continua presencia del Estado, pero también de estos planes de apoyo para que se pueda implementar una estrategia diversificada de control de estupefacientes. Y el gobierno incluso ha dado unas cifras muy ambiciosas, algunos incluso dudaban, pero si el año pasado hemos tenido una meta de erradicación de 24.000 hectáreas, la propuesta para este año eran 30.000. Sí. ¿Qué se expresa eso, digamos, en términos de confianza? Yo creo que ya se han dado pautas muy claras de que se está avanzando. Entonces, el hecho de que se están llevando a tener metas agresivas indica que hay más participación, incluso indica hasta cierto punto de que hay un diálogo que se está ocurriendo y que hay propuestas concretas detrás de estas metas. El hecho de que el gobierno va a entrar incluso en Loreto, donde prácticamente no ha habido ningún tipo de trabajo de este tipo, indica que sí, las metas son alcanzables y hay que ir cada vez más allá de las zonas donde se ha trabajado anteriormente, que es el Tobayaga. Hay que trabajar, sí, con seriedad en otras zonas como el Braem, en otras zonas que pueden convertirse en focos de narcotráfico mayores, pero trabajando de manera preventiva, temprano, se puede reducir esta influencia negativa. No solo la erradicación, sino la prevención, ¿no? Por eso se trabaja tanto en el Braem para, esto sí, erradicar esos La cultivos prevención a ilícitos. muchos niveles. No hay que olvidarse que el narcotráfico también busca mercados locales. Entonces, cuando tenemos un kilo de pasta básica de cocaína alrededor de $700 y el kilo de clorhidrato de cocaína alrededor de los $1.300, significa que son precios asequibles incluso para establecer mercados de consumo. Entonces, no nos olvidemos que invirtiendo, por ejemplo, $1 en el tratamiento, se ahorran $7 en la cadena de salud pública que involucra el tratar a las personas que tengan riesgos. Y en Perú también gran incidencia en esto el trabajo que realiza de vida, ¿no? ¿Cómo ve la ONU el trabajo que está realizando, no solo en el acompañamiento a los hombres de campo, sino también en temas de prevención, de educación, de salud pública? Y lo vemos desde el punto de vista de que se están haciendo mayores inversiones, donde sí hay una recepción por parte de los participantes y una presencia cada vez mayor en lugares donde prácticamente no habían ese tipo de servicios. Entonces, cada vez que la población tenga mayor información, que tenga un acercamiento y confianza a ir a estos servicios, creo que esto abre más posibilidades de tener aún más resultados. Las metas ambiciosas hablan también de un cambio de esquema mental, ¿no? Y quizás muchos hombres de campo apostaban por este tipo de cultivos por la rapidez, la inmediatez y el dinero que se genera. Y pensando en este cambio, ¿cuál es lo que debe primar como parte del gobierno en este proceso de acompañamiento? Es decir, ingresar a este tipo de instituciones, hoy se habla mucho de la presencia del Estado en las zonas más alejadas. ¿Hay que hacer otras modificaciones más radicales, más profundas en los sectores, digamos, más alejados del país, más susceptibles a este tipo de ilícitos? Pero lo importante es que haya siempre un diálogo abierto y sincero con la población involucrada.
Esto para no solamente que conozcan cuáles son los planes de gobierno, sino que también se involucren cada vez en lo que es la respuesta. Esto por un lado. Y después que haya una continuidad y que las propuestas productivas sean basadas primero en la demanda de mercado, pero con seriedad, en el sentido de que se le va a exigir lo que es calidad, se le va a exigir una participación activa, porque evidentemente la coca, si se mantiene una presencia, va a competir de una manera negativa y posiblemente seguir desplazando estos cultivos que sí tiene gran demanda a nivel internacional, como el cacao. Ustedes han observado de cerca también el modelo de San Martín. De hecho, voy por ahí, por eso creo que este país tiene excelentes experiencias y creo que las lecciones aprendidas de una región como es San Martín del Alto Guayaga puede aportar grandes lecciones para el resto de las áreas afectadas del país. Estamos hablando de un total de 13, 14 regiones que pueden también tener un excelente ejemplo envasado en lo que se ha hecho ya en San Martín. Y tomarlas también como ejemplo para lo que se viene en toda la zona del Brain. ¿Cuál es la estrategia que se aplicó aquí y cuál es el compromiso que han visto y han reflejado por parte del gobierno? ¿En el Brain? En el Brain. En el Brain yo creo que las metas se han anunciado, o sea que se van a mantener metas de reducción de los espacios. Lo importante es que ya hay una apertura, un acercamiento de diferentes ministerios, empezando con el Minagri, y creo que estos son ya importantes pasos, porque la verdad es que han pasado muchos años desde que el Brain ha tenido un acercamiento de este tipo, y creo que con programas que hablan sobre la base de posibilidades de acercamiento. Por ejemplo, estamos hablando de fortalecer cooperativas. Cooperativas dan confianza al productor. Cooperativas son parte de una respuesta que es suya, donde se identifica con producto final, donde ya todo lo que hacen, el esfuerzo, ya va para mayor retorno. Tomando en cuenta... Hay una retribución que se refleja. Exactamente, así es. exactamente. Bueno, perfecto. Muchas gracias por comentar con nosotros estos, digamos, logros que ha destacado la ONU. Se ha avanzado entonces de forma importante en la lucha antidrogas. Hablamos también de la presencia de los denominados narcocandidatos y la importancia que se modifique la ley electoral. 121 candidatos presentan antecedentes por narcotráfico y eso, por supuesto, es peligroso para la democracia. Muchas gracias por acompañarnos. Flavio Mirela, representante de la ONU, comentando estos logros del Perú en los últimos 14 años, los logros más importantes en lucha antidrogas. 11:20 de la mañana, hacemos una pausa, regresamos en breve con información en vivo.